Vamos a ver. Vamos a empezar de acá. Voy a empezar del 13, yo creo, de acá, ¿ya? Porque los ejercicios que hemos visto en la anterior clase ya prácticamente podrían hacer solo hasta el 11. Ya, el 12 es una demostración que está en internet, está en los documentos que le mandé en sí, pero no es muy importante esto que aprendan, ¿ya? No es importante que aprendan las demostraciones. Aquí, hasta el 11 yo creo que ustedes ya serían capaces de poder hacerlo solo. ¿Ya? Si en caso tienen dudas, lo escriben en el Meet, ¿ya? Si tienen alguna duda de alguna del 11 para atrás. Vamos a empezar con el 13. Vamos a empezar con el 13. Y en caso de que repita un ejercicio que ya hayamos hecho en clase, me lo escriben igual, ¿ya? Y que no me acuerdo muy bien qué ejercicios hicimos y qué ejercicios no hicimos. ¿Ya? Ya, vamos a hacer el 13. ¿Ya? A ver. Ya. Entonces, el ejercicio 13 dice, el flujo magnético que atraviesa una espira varía con respecto al tiempo. Según la ecuación, flujo igual 30t al cubo menos 10t. Determinar el valor de la FEM inducida al cabo de 3 segundos. Ya. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ir poniendo los datos. Vamos a ir viendo qué datos tenemos. Entonces, datos. ¿No? Nos dicen primero que, bueno, el flujo magnético está representado con la siguiente ecuación, 30t cubo menos 10t, ¿no? Con esta ecuación. O sea, es dependiente del tiempo, ¿no? El flujo magnético depende del tiempo. Luego nos dice que queremos saber el valor de la FEM inducida al cabo de 3 segundos. Queremos saber la FEM al cabo de t igual 3, ¿no? Ya. Ya. Seguimos entonces. Ya tenemos los datos y bueno, entonces escribimos lo que es la ley de Faraday, ¿no? Ley de Faraday que nos dice que la FEM inducida es igual a menos n por la diferencial de campo magnético dividido la diferencial de tiempo, ¿no? Ahí está. Entonces, una vez hayamos escrito la ecuación, vamos a cambiar lo que es el campo magnético, perdón, el flujo de campo magnético, lo vamos a cambiar. En vez de poner ese flujo, vamos a poner la función. Ponemos la función que es 30t cubo menos 10t. Todo esto dividido entre la diferencial de tiempo. Y vamos a derivar. Sí, ¿no se ve la pantalla? Hola, hola. ¿Me confirman si se ve la pantalla? ¿O la escriben? Ah, ya. A ver, seguimos. Ya. Entonces, tenemos esto, ¿no? Derivamos. La FEM va a ser igual a menos n. Y acá vamos a escribir la derivada. La derivada de esto, ¿no? De una resta es la derivada del primero menos la derivada del segundo. La derivada de 30t cubo, pues el 3 pasa a multiplicar, ¿no? Adelante. Sería 30 por 3, 90. Y el coeficiente se le resta 1, ¿no? Al coeficiente. Es 3, se le resta 1, 2. Listo. Menos 10t. La constante sigue. Y la derivada de t pues es 1. Así que queda así. Ya está derivado. Ahora que lo derivamos, pues nada más reemplazamos. Nos dicen que
atraviesa una espira, ¿no? Entonces n es igual a 1. Entonces no es necesario poner n, es 1. Esto es 1, va a ser 90t cuadrado menos 10. Por lo tanto, la FEM inducida va a ser igual a menos, nos dice que queremos saber la FEM para un tiempo de 3 segundos, o sea que en la T vamos a poner 3 segundos, listo. Eso lo ponemos en la calculadora, y vamos a ver cuánto sale. Sale menos 800 volts. Entonces ya está. Esta sería la respuesta. Esta sería la respuesta. ¿Alguna duda? Si no quieren hablar, pueden escribirlo en el Meet. Y si se entendió, igual lo escriben. Auxino sería elevado al cuadrado y el 3. Ah, sí, eso. Bien, me confundí acá. Sí, acá este elevado al cuadrado, ¿no? A ver. Sería 3 al cuadrado. A ver cuánto sale. Sí, yo lo elevé al cuadrado en la calculadora. Por suerte. Sí, está bien, es menos 800. Bien, ya. Entonces seguimos con el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el 14. ¿Ya? Vamos a hacer el 14. El 14 nos dice, el número de líneas magnéticas que pasan por una sola espira de alambre cambia de 2 por 10 a la menos 3 a 5 por 10 a la menos 3 Webers en un sexto de segundo. ¿Cuál es la FEM inducida? Ya, primero ponemos los datos. Podemos graficar si queremos la espira, no hay problema, digamos que la queremos graficar. Ahí está la espira y por ella pasa un campo magnético. Por ella pasa un campo magnético. Campo magnético, ya. Los datos que tenemos son, nos dicen que hay un cambio de flujo, no hay un flujo magnético inicial y hay un flujo magnético final. Entonces, flujo magnético inicial va a ser igual a 2 por 10 a la menos 3 Webers y el flujo magnético final va a ser igual a 5 por 10 a la menos 3 Webers. Y nos dicen que cambia ese flujo en un secto de segundo, ¿no? Entonces el cambio de tiempo es igual a un secto de segundo. ¿Cuál es la FEM inducida? Ya, entonces escribimos la ecuación, la ley de Faraday, que la FEM inducida es igual a menos n por el cambio del flujo magnético dividido el cambio de tiempo. En este caso nos dicen que es una sola espira, si es n es 1, al ser una sola espira, nos queda que es menos el cambio del flujo magnético dividido el cambio de tiempo, ¿no? Ya. Entonces esto va a ser igual a menos, arriba ponemos pues el flujo, el cambio de flujo magnético, la variación es igual al flujo magnético final, ¿no? El flujo magnético inicial, dividido la variación de tiempo. A ver, siguen entrando. Ya. Entonces tenemos eso. Reemplazamos. La FEM va a ser igual a menos flujo magnético final 5 por 10 a la menos 3 Webers menos flujo magnético inicial 2 por 10 a la menos 3 Webers. 2 por 10 a la menos 3 Webers. Dividido el cambio de tiempo un secto de segundo, ¿no? Un secto. Y ya está. Vamos a ver cuánto sale la FEM inducida. Entonces esto va a ser 5 por 10 a la menos 3, 2 por 10 a la menos 3
dividido un sexto. Sale menos 0,018 volts. Y listo. Nada más. Entonces, esta sería la respuesta. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Aux, y ahí nos pide la media y no pide magnitud. Sí, negativo. O sea, si no pide la magnitud y si, digamos, pide la media, sería igual negativo. Sí, bueno, cuando pida la magnitud, sí o sí positivo. Cuando no pida la magnitud, ahí puede ser que sea negativo. Ahí puede ser media, o puede ser que diga cuál es la FEM inducida, ¿no? Si no dice magnitud, negativo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Uy, ya entró el que graba. Ya. Eso. A ver, entonces vamos a seguir con el siguiente. A ver. La 15 es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Tenemos, en este caso, radio. Con esto calculamos el área. Tenemos el campo y tenemos la variación de tiempo. Nos piden calcular la fuerza electromotriz, ¿no? Ya, la vamos a hacer. La hacemos igual. Vamos a hacer la mayor cantidad de ejercicios que se pueda. Vamos a hacer la 15. Ya. La 15 dice, determinar la fuerza electromotriz inducida en una espira circular de radio 15 centímetros. Vamos poniendo los datos. Nos dicen que el radio es 15 centímetros. Que se introduce perpendicularmente a un campo magnético de 1,5 Tesla. El campo magnético es 1,5 Tesla. Tardan un segundo en ponerse paralela a las líneas de campo magnético. Dice que tarda un tiempo, una variación de tiempo de un segundo, en ponerse paralela a la línea del campo magnético. Ya, lo vamos a graficar. Este sí es necesario graficarlo. A ver, empezamos con la espira acá. Es una sola espira, nos dice. Sí, de una sola espira. Entonces, n igual 1. ¿Ya? N igual 1. Ya. Entonces, vamos a ver dónde va a ir el campo magnético. Dice, determina la fuerza electromotriz inducida a una espira circular de radio 15 introducida perpendicularmente a un campo magnético. O sea que se le introduce perpendicularmente la espira al campo y después de un segundo, tardando un segundo en ponerse paralela a las líneas de campo, ¿no? Entonces, primero va a estar así y luego va a estar así. Bueno, este está en azul. Como no nos está diciendo la normal, no nos habla acerca de la normal, entonces lo vamos a suponer que es la espira. Estamos hablando de la espira. En este caso, la espira va a estar perpendicularmente al campo, aquí en este caso, ¿no? Y un segundo después va a estar paralelo al campo, o sea, ahí. Esos serían los dos casos. Este es el campo magnético. Ya está. En el primero es perpendicular a la espira, o sea, 90 grados, y en el segundo pues es paralelo, o sea, 0 grados, ¿no? Este de acá. Ahora, la cosa va a ser, pues, vamos a calcular el flujo magnético, acá, flujo magnético inicial, y el flujo magnético final. Vamos a ir viendo. El flujo magnético inicial va a ser igual al campo por el área por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo entre la normal y el campo. ¿Ya? En este caso, la normal de la espira, en el primer caso es esta es su normal, ¿no? Y en el segundo caso, esta es la normal de la espira. Esta sería la normal. Ya. Para el primer caso, el ángulo entre la normal y el campo es cero. Es cero. Por lo tanto, va a ser campo por área por el coseno de 0 grados, coseno de 0,1. Por lo tanto, va a dar que el campo magnético inicial es máximo, que va a ser campo magnético 1,5 por el área. El área con el radio es igual a pi por radio cuadrado.
Entonces, el flujo magnético inicial va a ser 1,5 por pi por el radio 0,15 al cuadrado. Listo. Vamos a ver cuánto sale eso. Sale que el flujo magnético inicial es 0,106 Webers. Ya está. Ahora vamos a calcular el flujo magnético final. Aquí. Flujo magnético 2. Este está facilito. Va a ser el flujo magnético 2, pues va a ser, ¿no?, el campo magnético por el área, por el coseno del ángulo. Para el segundo caso tenemos que ver cuánto es el ángulo entre la normal y el campo. Entre la normal y el campo hay 90 grados. Por lo tanto, el flujo magnético 2 va a ser igual al campo por el área, por el coseno de 90. Coseno de 90, 0. 0 por cualquier cosa, 0. Entonces, el flujo magnético 2 es 0. No hay flujo. ¿Listo? Ya tenemos los dos flujos magnéticos. Aplicamos Faraday, que nos dice que la Fe es igual a menos n por el cambio de campo magnético dividido el cambio de tiempo. Por lo tanto, la Fe va a ser n es 1, así que le ponemos más menos el cambio del flujo magnético final 0, menos flujo magnético inicial 0,106 Webers, dividido el cambio del tiempo, 1 segundo. Listo. Con esto calculamos la FEM inducida. (0,106 voltios). Listo. Nada más. Ahí acabaría este ejercicio. ¿Alguna duda? Ya, seguimos entonces. Si no quieren hablar, ya saben, pueden escribir. A ver. Ya. El 16 calcula la FEM del movimiento inducido a lo largo de un conductor de 20 kilómetros que se mueve a una rapidez orbital de 7 kilómetros por segundo, perpendicular al campo magnético de la Tierra. Ya, podemos hacer esta. Hay unos datos diferentes, ¿no? Vamos a hacer esta entonces. Ya. Entonces, nos dicen, vamos a ir anotando los datos. Los datos nos dicen que calcular la FEM de movimiento inducido a lo largo de un conductor de 20 kilómetros. Ya, entonces la longitud del conductor es 20 kilómetros. Que se mueve a una rapidez, velocidad, de 7,8 kilómetros por segundo. Perpendicular al campo, o sea que se mueve de manera perpendicular al campo de la Tierra. Campo magnético de la Tierra igual 5 por 10 a la menos 5 Tesla. Si se mueve pues perpendicular al campo, quiere decir que el flujo magnético es máximo, ¿no? A ver, vamos a graficar. Digamos que este es el conductor. Es un conductor, bueno, este no, vamos a hacerlo así. ¿Ya? Este es el conductor rectilíneo. ¿Ya? Mide 20 kilómetros y dice que se mueve a una rapidez orbital de 7,8 kilómetros por segundo perpendicular al campo magnético. O sea que se mueve, digamos que si se mueve hacia acá, hacia allá es la velocidad con la que se mueve, el campo magnético es perpendicular al movimiento. Quiere decir que el campo magnético es así. Este es el campo magnético, ¿no? Perpendicular. Ahora, lo que nos piden es la FEM inducida, ¿no? La FEM inducida, entonces la FEM es igual a menos
en este caso n, por el cambio o variación de flujo magnético, dividido entre el cambio o la variación de tiempo. Ahora, aquí vamos a jugar con las variables. N en este caso va a ser 1, no hay número de bobinas, es un conductor nomás, así que quitamos el N, menos flujo magnético, en este caso, como no hay este es un movimiento en el que no hay instantes, ¿no? No hay un instante inicial y un instante final, no hay, entonces es un movimiento continuo. Si es un movimiento continuo, aplica solamente poner un flujo magnético continuo. Quiere decir que solamente vamos a poner campo por el área. No, perdón. Aquí vamos a poner área por el campo, por el coseno del ángulo, dividido una variación de tiempo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahora, seguimos. Esto va a ser igual, área es igual pues a, en este caso como es un conductor rectilíneo, no tiene área, ¿no? No tiene área, simplemente va a tener longitud. Entonces, ¿qué pasa si no hay área y solo hay longitud? Es como que uno de las dimensiones se discrimina, ¿no? Solamente tiene una sola dimensión. Por lo tanto, en vez de poner área, ponemos longitud, coseno. Bueno, en este caso, el coseno, el ángulo entre la normal y el campo va a ser 0. Esta es la normal. Esta es la normal. Por lo tanto, aquí esto va a ser 0. Coseno de 0, 1. Listo. Aquí va a ser dividido la variación de tiempo. Y si nos damos cuenta acá, hay una unidad de distancia dividida una unidad de tiempo, ¿no? Unidad de distancia entre unidad de tiempo. Esto de acá nos da velocidad. Menos, entonces va a haber una velocidad por un campo magnético. Listo. Con esto vamos a calcular, vamos a calcular la FEM. La FEM. Entonces, 7, este es kilómetros por segundo, lo vamos a tener que llevar a metros por segundo, kilómetro, kilómetro abajo, metro arriba, 1 kilómetro, 1000 metros, ya, metros por segundo. Se va kilómetro con kilómetro, sería 7, esta coma recorre 3 espacios, sería 7800 metros por segundo. Ya eso lo ponemos acá. Por el campo, 5 por 10 a la menos 5. Listo. Y con esto calculamos la FEM. Ya. La FEM va a ser menos 0,039 volts. Y esta sería la respuesta. Nada más. ¿Alguna duda? Ya, seguimos. A ver, vamos a irnos a otro tipo de ejercicio. Creo que este lo hicimos en clases y el de los hercios, en este acabamos, ¿no? Este fue el último que hicimos. Vamos a hacer el 23 entonces. Continuamos con el 23. Ya. El 23, ¿qué nos dice? Nos dice una espira circular de 100 centímetros de diámetro. Vamos anotando los datos. Nos dicen que es una espira, n igual 1.
de 50 centímetros de diámetro, diámetro igual 50 centímetros, que gira en un campo magnético uniforme de 50 teslas, campo magnético 50 teslas, de intensidad a razón de 100 vueltas por minuto. Ya, vueltas por minuto, esto de que es una unidad de vuelta por minuto, sería la frecuencia. ¿Ya? Frecuencia, 100 vueltas por minuto. ¿Ya? Es cuántas vueltas da en una unidad de tiempo. Da 100 vueltas en un minuto, ¿no? Ahorita lo vamos a llevar a hercios también. Determinar A, el flujo magnético que atraviesa la espira cuando su plano es perpendicular al campo y cuando forma un ángulo de 60 con la dirección del campo magnético. Y B, el valor de la Fe media inducida en la espira cuando pasa de la primera a la segunda posición. Ya. Entonces, primero llevemos esta unidad a hercio. Ya por si acaso, por si no recuerdan de física 1, hercio es igual a ciclos por segundo, es lo mismo. Un ciclo es lo mismo pues que una vuelta, ¿no? Es lo mismo que decir vuelta por segundo. O sea, el hercio es igual a vuelta por segundo, lo mismo. Entonces vamos a tener que llevar este minuto a segundo. Un minuto 60 segundos. Ya está. Minuto se da con minuto. 1,667 hercios. Ya está. Ahora, seguimos. Primero nos piden calcular el flujo magnético que atraviesa la espira cuando su plano es perpendicular al campo. Ya vamos a graficar la espira. Digamos que la tenemos acá en el primer caso. Y nos dicen que queremos calcular cuando el campo magnético es perpendicular al plano. Por si no se acuerdan, este es el plano de la espira. Y nos dicen pues que el campo magnético es perpendicular a este, o sea que el campo está acá, perpendicular al plano de la espira, ¿no? Perpendicular al plano de la espira. Ya. Entonces, nos dicen calcular el flujo magnético en esta situación. Si nos damos cuenta, pues el flujo magnético va a ser máximo, porque todo el campo magnético está atravesando la espira, por lo tanto es máximo. Y si queremos hacerlo analíticamente, pues dibujamos la normal de la espira estaría acá, esa sería la normal, y vemos que entre la normal y el campo hay 0 grados. Si hay 0 grados, coseno de 0, 1. Ya, vamos a calcular el flujo magnético en esta situación, lo vamos a llamar flujo magnético 1, vamos a calcular, va a ser igual al campo por el área por el coseno del ángulo. Coseno de 0, 1. Por lo tanto, el flujo magnético va a ser igual al campo por el área. Flujo magnético 1, campo, 50 tesla, por el área, tenemos el diámetro, pi cuarto, diámetro cuadrado, ¿no? Esto va a ser 50 por pi cuarto. El diámetro es 50 centímetros, 0,5 al cuadrado. Ya está. Entonces, con esto calculamos el flujo magnético en esta situación. Sale 9,81 Webers, o 9,817 Webers. Ya está. Ahora, ¿qué más nos dice? El flujo magnético que atraviesa la espira cuando su plano es perpendicular al campo. Ya está. Esto. Y cuando forma un ángulo de 60 con la dirección del campo magnético, ¿no? Cuando el plano forma un ángulo de 60 con la dirección del campo magnético. Ya, vamos a hacer ese. A ver, vamos a ver. Vamos a volver a dibujar la espira para el segundo caso. Bueno, a ver. A ver. Ya. Mm, 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 no se la puede rotar. Ya, no la vamos a rotar, entonces vamos a tener que cambiar la dirección del campo. Ya. Vamos a tener que cambiar la dirección del campo, no se puede rotar la vamos a hacer a mano mejor. Ya, entonces la espira
dice que va a formar un ángulo de 60 grados. Bueno, el plano de la espira va a formar un ángulo de 60 grados con la dirección del campo magnético. Quiere decir que la espira pues va a estar más o menos así. Va a estar así. Más o menos. Esta es la línea, o sea, el plano. Dice que entre el plano y el campo debe haber 60 grados, ¿no? 60 grados. Vamos a ver. Ya aunque acá está el campo. Nos dicen que entre esto de acá y el campo debería haber 60 grados, ¿no? Esta de acá. 60 grados, ¿no? Entre el plano y la dirección del campo magnético. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos esta situación y queremos calcular el flujo magnético en esta situación. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser aplicar, ¿no? Fórmula de campo magnético final, campo por área por el coseno del ángulo. El ángulo va a ser el ángulo que hay entre la normal de la espira, que la normal de la espira pues va a estar hacia acá. Esta es la normal de la espira. Y el campo magnético. Este ángulo de acá va a ser el que vamos a ocupar. Ahí no hay que confundirse. Entonces, ¿cuánto va a ser ese ángulo? Si este vale, si obviamente entre el plano y la normal siempre hay 90 grados, ¿no? Normal, no, 90 grados. Si acá hay 60, pues acá va a haber 30. Este es el ángulo que vamos a ocupar, ¿ya? Entonces, el flujo magnético 2 es igual al campo magnético 50 por el área, pi cuarto, 0,5 al cuadrado, por el coseno de 30 grados. Es lo mismo, solamente que le multiplicamos el coseno de 30, 8.502. 502 Webers. Listo. Si nos damos cuenta, redució el campo magnético, ya no es máximo. Ya no está pasando todas las líneas de campo magnético, solo una cierta parte del campo magnético pasa a través de la espira. Ya está. Tenemos ambas. Ahora el inciso B nos dice el valor de la FEN media inducida en la espira cuando pasa de la primera a la segunda posición. Ya. A ver. Vamos a ver eso. Entonces la FEN va a ser igual a menos n por la diferencial de campo magnético dividido la diferencial de tiempo. Ahora, vamos a ver. Creo que vamos a tener que derivar. Vamos a poner acá la FEM menos n. Sabemos que el campo magnético es igual al área por el campo por el coseno del ángulo. El ángulo lo escribimos de manera radian y lo vamos a derivar. Vamos a derivar esto. Va a ser esto es constante. La A y la B es constante. Ahora, la derivada del coseno es el menos seno. Menos seno. No, perdón, es menos seno, pero derivado lo de adentro, ¿no? La derivada del coseno es menos seno por derivado lo de adentro. En este caso, si derivamos lo de adentro, pues la t es variable y la w es constante. Por lo tanto, la t se vuelve 1 y la variable pues sale. Ya está. En vez de coseno, menos seno, frecuencia angular tiempo. Listo. Derivado. Derivado. Menos por menos hacen más. N, A, B. Frecuencia angular. No nos olvidemos que la frecuencia angular es igual a 2pi por frecuencia, ¿ya? Física 2. Entonces esto va a ser 2pi por frecuencia por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Entonces aquí, si nos damos cuenta, vamos a sacar una función. La FEM va a ser n, que creo que es 1, por el área. El área, bueno, tenemos el diámetro, va a ser pi cuarto, diámetro 0,5 al cuadrado, por el campo magnético 50, por 2pi, por la frecuencia, por 2pi, por la frecuencia,
que es 1,667 hercios, por el seno, la frecuencia angular, que igual es 2pi por frecuencia, por el tiempo. Ya. Primero vamos a sacar esto de acá. Vamos a ver cuánto sale. Ya, sale 102,83 por el seno de 2pi por frecuencia. Sale 10,47 por t. Y esta sería la respuesta. Esta sería la respuesta. Sería una función. Sería una función. Ahí está. Entonces, esta es la respuesta de la B. ¿Alguna duda? Ya, bueno, seguimos. A ver. ¿Cuál es la frecuencia de una corriente alterna para que una autoinducción cuyo coeficiente ya? Vamos a empezar con la 24. Aquí vamos a aplicar lo que vimos en una clase pasada, que era lo de circuitos RLC. Desde la 24 creo que son circuitos RLC. Es lo que vimos ya en una clase. Entonces, vamos a hacer la 24. Nos dice, ¿cuál ha de ser la frecuencia de una corriente alterna? Ya son circuitos de corriente alterna, o sea, RLC, para que una autoinducción cuyo coeficiente es de 8 henrios. Bueno, vamos a ir poniendo los datos. No nos olvidemos, la inductancia, su letra es L y sus datos es en henrios, o sea que su inductancia es de 8 henrios. Presenta una reactancia de 6.000 amperios. Y entonces tenemos reactancia, presenta una reactancia. No nos olvidemos que hay dos tipos de reactancia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, ¿no? Eso lo vimos ya en circuito. Entonces, en este caso nos dice que estos henrios producen una reactancia de 6.000, o sea, es una reactancia inductiva, porque lo produce el inductor de 6.000 ohmios. Y dice, ¿y para qué condensador de 5 microfaradios presenta la misma reactancia? O sea, la reactancia capacitiva. Listo. Primero nos dicen cuál ha de ser la frecuencia. No nos piden una frecuencia también. Son dos preguntas. Una es de acá hasta acá y otra es de acá hasta acá. ¿Ya? En la primera nos piden frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia de una corriente alterna? Para que una autoinducción cuyo coeficiente es de 8 henrios presente una reactancia de 6.000 amperios. Ya escribimos la fórmula de reactancia inductiva. La reactancia inductiva es igual a 2pi por frecuencia por la inductancia. Nos piden cuánto es la frecuencia para que la reactancia inductiva sea 6.000. Entonces solamente es despejar. La frecuencia va a ser igual a la reactancia inductiva dividido 2pi por la inductancia. La reactancia inductiva es dato 6.000 ohmios dividido 2pi, ¿no?, por L por 8. Vamos a ver la frecuencia. Sería 119,37 hercios. Bueno, vamos a hacer a 3 decimales, es lo más recomendable siempre. Listo. Nada más. Es lo que vimos en circuito. De hecho, es más fácil. Solo es aplicar la fórmula de reactancia. Ya está, tenemos la primera pregunta. Ahora, la segunda nos dice, y para que un condensador de 5 microfaradios presente la misma reactancia, queremos saber igual la frecuencia. Nos dice igual cuál es la frecuencia para que un condensador de 5 microfaradios presente la misma reactancia. Entonces,
escribimos la fórmula de reactancia capacitiva, que es 1 dividido 2pi por la 2pi frecuencia, ¿no? 2pi frecuencia por el capacitor o por la capacitancia. Ya está. Ahora lo que nos están pidiendo es lo mismo, una frecuencia para que la reactancia capacitiva sea la misma que la inductiva, o sea, igual que valga 6000. O sea, queremos que la reactancia capacitiva igual valga 6000, ¿no? Despejamos, la frecuencia pasa a multiplicar y la reactancia pues va a pasar a dividir esto. Va a ser 2pi por la reactancia por la capacitancia o el capacitor, 5 microfaradios, 5 por 10 a la menos 6. Ahí ya está. Vamos a ver cuánto sale. Listo, 5.305 hercios. Nada más. Esta sería la respuesta. ¿Alguna duda con esto? ¿Se entendió? Hola, hola. Ya seguimos entonces. A ver, hicimos la 24, vamos a hacer la 25. Determinar la reactancia capacitiva y una corriente alterna cuya frecuencia es 75 revoluciones por minuto. El circuito está integrado por un generador de corriente alterna y un condensador de 20 microfarads. Ya, hacemos la 25. Esto ya es corriente alterna, ¿no? Circuitos de corriente alterna. Ya. A ver. Entonces, la 25. La 25 nos dice determinar la reactancia, ¿no? Determinar la reactancia capacitiva. Entonces, vamos a ir poniendo. Vamos a ir poniendo los datos. Entonces nos dicen que calculemos la reactancia capacitiva de una corriente alterna cuya frecuencia es de 75 revoluciones por minuto. Frecuencia es 75. Esto significa revoluciones por minuto. Ya lo podemos escribir así también. Revoluciones por minuto. Es lo mismo. El circuito está integrado por un generador de corriente alterna y un condensador de 20 microfarads. ¿Listo? Primer paso, vamos a llevar estas revoluciones por minuto a revoluciones por segundo. ¿Por qué? Porque las revoluciones por segundo son los hercios. 1 minuto, 60 segundos. Ya. 70 minutos con minuto sería 75 entre 60. Me va a dar 1,25 hercios. ¿Listo? Ya, y calculamos la reactancia capacitiva. Solo es aplicar fórmula, ¿no? La reactancia capacitiva es igual 1 dividido 2pi por frecuencia por la capacitancia. Tenemos todo. 1, 2pi por la frecuencia, 1,25 por la capacitancia, 20 microfaradios, 20 por 10 a la menos 6. Ya está. Sería la reactancia de 6366.198 ohmios. Ya está. Eso sería la reactancia capacitiva. Esta sería la respuesta. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Todo claro?
Ya, bueno, seguimos. Vamos a ver, vamos a tratar de acabar su práctico. Bueno, a ver hasta dónde llegamos. A ver, la 25, calcular la reactancia inductiva, la impedancia de una bobina cuyo coeficiente de inducción vale 1,2 henrios y cuya resistencia óhmica 10 ohmios, cuando por dicha bobina circula una corriente alterna cuya pulsación es de 125 ciclos por segundo. Ya, vamos a hacer este más. Después vamos a ver si le metemos a óptica. A ver, hacemos este. Este dice, calcular la reactancia inductiva. Calcular la reactancia inductiva, vamos a poner datos. Lo que nos piden en este caso es la reactancia inductiva. Y la impedancia es Z, de una bobina cuyo coeficiente de inducción, L, es 1,2 henrios y cuya resistencia óhmica, R, es 10 ohmios. Cuando por dicha bobina circula una corriente alterna cuya pulsación es 125 ciclos por segundo, frecuencia. Ciclos por segundo sería lo mismo que hercios. ¿Listo? Ya está. Primero vamos a calcular la reactancia inductiva. Fórmula de reactancia inductiva, 2pi por frecuencia por la inductancia. Va a ser igual a 2pi por la frecuencia, 125 por la inductancia, 1,2. Y con esto tendríamos la reactancia inductiva. Saldría 942.478 ohmios. ¿Listo? Ahora, nos piden la impedancia. Fórmula de impedancia, Z igual raíz cuadrada, resistencia al cuadrado más XL menos XC al cuadrado. ¿Listo? En este caso, bueno, esta es la impedancia para el que no haya estado en la clase de circuito, esto es impedancia. Ya. En este caso, como no hay capacitancia, no hay reactancia capacitiva, ¿no? Si no hay capacitancia, no hay reactancia capacitiva. Entonces esto es cero. Por lo tanto, la impedancia va a ser igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más XL cuadrado. Listo. La impedancia va a ser R 10 ohmios al cuadrado más XL al cuadrado, que sería 942,478 al cuadrado. Listo. Y con esto tendríamos la impedancia. Sería bastante cercano. 942.53 ohmios. Nada más. 53,1, digamos. Listo. Entonces, esta sería la impedancia. Es la impedancia. Es la impedancia y esta es la reactancia inductiva. Nada más. ¿Alguna duda con esto? Ya, bueno, si no hay dudas, seguimos. A ver. Hicimos la 26, toca la 27. A la 27 dice, por un circuito de corriente alterna de coeficiente de autoinducción 5 henrios, pasa una corriente alterna de 50 hercios, calcular la reactancia inductiva. Esto está facilito, ¿no? Es 2pi por la frecuencia por 5. Nada más. Este lo dejamos. Después acá dice una bobina con autoinductancia L se conecta a una fuente de voltaje máximo 36 voltios operando con una frecuencia de 60 hercios, obtenga el valor máximo de la corriente. Esta ya es algo diferente. A ver, la 27.
No, perdón, esta es esta no. Esta es aplicar una fórmula nomás. Vamos a hacer la 28. La 28. Ya, vamos a hacer esta. Ya, la 28 dice, una bobina con inductancia, vamos a ir poniendo datos, una bobina con inductancia L de 230 milihenrios se conecta con una fuente de voltaje máximo 36 voltios, operando con una frecuencia de 60 hercios. Obtenga el valor máximo de la corriente. Listo, nada más. Entonces, para obtener pues, el valor máximo de la corriente, vamos a aplicar la ley de Ohm, ¿no? Que nos dice que el voltaje es igual, perdón, que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, eso nos dice la ley de Ohm. Por lo tanto, pues la intensidad máxima va a ser igual pues al voltaje máximo, y siempre para todo circuito se hace la resistencia equivalente. En corrientes de circuito alterno, circuitos de corriente alterna, la resistencia equivalente es la impedancia, ¿no? Entonces, ¿qué es la impedancia? Con esto vamos a calcular la corriente máxima. Necesitamos el voltaje máximo, que es 36 voltios. Necesitamos la impedancia. Ya vamos a calcular la impedancia entonces. La impedancia va a ser igual, pues, a raíz de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado, ¿no? Es reactancia inductiva y reactancia capacitiva. En este caso no hay ni resistencia, 0, no hay ni capacitancia, 0. Por lo tanto, la impedancia va a ser igual a la raíz cuadrada de la reactancia inductiva al cuadrado. Si simplificamos cuadrado con cuadrado, perdón, raíz con cuadrado, nos sale pues que la impedancia es igual a la capacitancia inductiva. No hay más, pues. No hay otra, no hay ni resistencia y no hay un condensador o una capacitancia, ¿no? Por lo tanto, va a ser lo mismo. Por lo tanto, la impedancia va a ser la reactancia inductiva, que es 2pi, por la frecuencia por la inductancia. 2pi por la frecuencia, 60, por la inductancia, 230 milihenrio por 10 a la menos 3. Listo. Vamos a ver. Sale 86.78 ohmios. Ya está. Calculamos la corriente máxima. Va a ser igual. Voltaje máximo 36. Impedancia 86.708. Y con esto calculamos la corriente máxima. 0.415 amperios. Ya está. Esta sería la corriente máxima. Nada más. ¿Alguna duda? Ya, entonces seguimos. 28. A ver. El 30. El 30 es similar, pero con capacitancia, ¿no? Después tenemos el 31, tenemos resistencia, tenemos inductancia, tenemos condensador. Dice, se conecta a una fuente de energía de fuerza electromotriz eficaz de 220 voltios y 50 hercios de frecuencia. Determinar la intensidad eficaz, la impedancia del circuito, la diferencia potencial entre los extremos de cada uno de los receptores del circuito. Ya, este es un ejercicio tipo examen. Esto es lo que pregunta normalmente Rosales. Vamos a hacer este tipo examen. Entonces, nos dice,
Tenemos un circuito de corriente alterna. Vamos a ir poniendo los datos. Un circuito de corriente alterna que se encuentra integrado por una resistencia de 20 ohmios, una bobina de 1,5 henrios, henrio es inductancia, 0,5 henrios, de autoinducción y un condensador de 10 microfaradios, ¿no? RLC, circuito RLC. Se conecta una fuente de energía de fuerza electromotriz eficaz de 220 voltios, que quiere decir que es un voltaje RMS, ¿no? O voltaje eficaz de 220 voltios. Bueno, ya hemos visto voltaje RMS a qué se refiere, ya lo vimos cuando vimos corriente alterna. Y 50 Hz, ¿no? Frecuencia de 50 Hz. La frecuencia, ¿no? Determinar la intensidad eficaz, la impedancia del circuito, la diferencia de potencial entre los extremos de cada uno de los receptores del circuito. Ya. Para calcular la intensidad eficaz, eficaz es RMS, ¿no? Esto va a ser igual al voltaje RMS dividido la impedancia. Ya está. Con eso calcularíamos la intensidad RMS. Entonces, vamos a necesitar la impedancia. Vamos a calcular la impedancia, que es el inciso B. La impedancia va a ser igual a la raíz de la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado. Necesitamos la resistencia, la tenemos, necesitamos la reactancia inductiva, no la tenemos, y la reactancia capacitiva tampoco. Entonces la vamos a calcular. Ya la vamos a calcular. A ver, lo vamos a hacer acá. La reactancia inductiva es igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser 2pi por la frecuencia, 50, por la inductancia, 0,5. Ya está, con esto calculamos la reactancia inductiva. Saldría 157,0796 ohmios. Listo. Ya tenemos la reactancia inductiva. Ahora vamos a ver la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva es 1 dividido 2pi por frecuencia por la capacitancia. Reemplazamos 1, 2pi, la frecuencia 50, la capacitancia 10 microfaradios, 10 por 10 a la menos 6. Y vamos a ver cuánto sale. 308,309 ohmios. Ya está. Entonces ya tenemos la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Ya están ambos. Aquí está la reactancia inductiva. Vamos a poner por acá. Vamos a hacer más pequeño. Aquí está la reactancia inductiva. Y aquí está la reactancia capacitiva. Ser más pequeño. Vamos a poner aquí. Bueno, a ver. Lo ponemos por acá. Bueno, la vamos a poner acá. A ver, esto lo vamos a mover un poco. Vamos por acá. Ya. Y aquí está, ¿no? La reactancia capacitiva. Ya. Entonces ya tenemos la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Ya. Entonces, seguimos. Vamos a calcular la impedancia. La impedancia va a ser igual a la raíz de la resistencia, que es 20 ohmios al cuadrado, más la reactancia inductiva, 157,0, le ponemos 0,796,
menos 308,31, digamos, ¿no? Al cuadrado. Listo. Calculamos la impedancia. Ya, sale una impedancia de 152,547 ohmios. Ya. Ya está, entonces ya tenemos la impedancia. Con la impedancia calculamos la corriente eficaz o RMS, que va a ser igual al voltaje eficaz, 220, dividido la impedancia 152,547. Y ya está. Saldría 1,442 amperios. Ya está. Ya tenemos el inciso A y tenemos la impedancia del inciso B. Después nos dice la diferencia de potencial entre los extremos de cada uno de los receptores del circuito. Ya. Inciso C. Nos piden el voltaje, no es la diferencia de potencial. El voltaje para cada uno de los receptores del circuito. O sea, el voltaje para la resistencia, el voltaje de la resistencia, esto va a ser intensidad, ¿no? Por resistencia. Nos piden también el voltaje de la inductancia, que esto va a ser igual a la corriente por la reactancia inductiva. Y nos piden el voltaje de la capacitancia también, que va a ser la corriente por la reactancia capacitiva. Ya está. El voltaje de cada uno, de la resistencia, de la inductancia y de la capacitancia. Reemplazamos nomás. Primero, el voltaje del primero va a ser la corriente 1,442 por la resistencia 20. Y con esto tendríamos el voltaje del primero. Saldría 28,84 volts. Ahora del segundo. Corriente la misma, 1,442 por la reactancia inductiva, que era 157,08, le ponemos a dos decimales. Va a ser el voltaje es 226,509 volts. El último, el voltaje de la capacitancia va a ser la corriente, que es la misma, por la reactancia capacitiva, que es 308,3099. Vamos a ver. 444,583 volts. ¿Listo? Ya está. Con esto tendríamos el voltaje de cada uno de los receptores del circuito. Nada más. ¿Alguna duda? Y si nos dieran el voltaje máximo, solo tendríamos que dividirlo entre raíz de 2 para usarlo, ¿no? Exactamente, sí, es eso. O sea, si tenemos el voltaje máximo, ¿no? Y queremos, bueno, depende, si tenemos el voltaje máximo y nos piden la corriente eficaz, primero este voltaje máximo, digamos que nos dan 300. Lo tenemos que llevar a voltaje eficaz, ¿no? Sabemos que, pues, el voltaje máximo es igual al voltaje eficaz por raíz de 2. Esta igualdad puede estar en su formulario. Entonces, pues si queremos el voltaje eficaz, va a ser el voltaje máximo dividido entre raíz de 2, no es solo despejar. La raíz de 2 pasa a dividir. Y ya tenemos el eficaz. Y lo mismo, si queremos el máximo y tenemos el eficaz, es por raíz de 2. Digamos,
Nosotros acá en este ejercicio nos dieron el eficaz, ¿no? El eficaz es 220. Si quisiéramos el máximo, lo multiplicamos por raíz de 2 y ya está, tenemos el máximo. Y depende de lo que nos pidan, pues calculamos la corriente eficaz o la corriente máxima. Nada más. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces seguimos. A ver, vamos a hacer otro acá. Aquí, vamos a hacer el siguiente. El 32 dice determinar la impedancia, intensidad eficaz y ángulo de desfase de un circuito de corriente alterna RLC en donde los receptores están montados en serie y cuyos datos son frecuencia, impedancia, reactancia y voltaje. En este caso creo que es voltaje máximo y capacitancia de 40 microfaradios. Ya, buena intensidad simplificada. Esto de acá no nos especifican si es máximo, pero vamos a tomarlo como máximo. Este de acá. El ángulo de desfase de un circuito de corriente alterna. Bueno, el ángulo de fase, esto es nuevo. Ahorita vamos a ver qué es esto del ángulo de desfase. Ya, por si acaso, igual podemos buscarla. A ver, vamos a ver. Vamos a ver esto. Si la encontramos. Bueno, acá, ¿no? Una intensidad de fase de circuito. Bueno, creo que es el que les pasé. No, determinar la impedancia e intensidad de un... Acá está. Determinar la impedancia, intensidad eficaz y el ángulo de fase, ¿no? Es este, el STUDOCU, que es el que les pasé. Lo vamos a ver el que les pasé. Ahí están un montón de ejercicios. Creo que es este de acá. No, creo que es este, el que es verde. Sí, acá está. Ya lo buscamos el ejercicio. Este es el que les pasé. Vamos a buscar esto de acá. No hay. Creo que es otro. Vamos a ver. Vamos a descargar el nuevo. Este de acá. Aquí está. Quiero ver eso de ángulo de fase. Aquí está. Este es el que ya hicimos, de hecho. De 8 Henry, 119 y 526, ¿no? Está bien lo que hicimos. Este es el de revoluciones por minuto, ¿no? Lo mismo. Aquí está de hecho todo, ¿no? Todos los ejercicios de Rosales. Aquí está el de circuito de corriente de autoinducción, donde solo aplicar una fórmula. Aquí está. De hecho, creo que está hasta por orden. El que queremos es el de determinar la impedancia e intensidad eficaz. Vamos a buscarlo. Determinar la impedancia. Acá está. Aquí está. No, y acá está. La impedancia con la fórmula de siempre. Aquí está. Es la misma. Esta es la fórmula de siempre. ¿Ya? La intensidad eficaz. Aquí está. Esto es lo nuevo. El ángulo de desfase. Entonces va a ser con esta fórmula de acá. A ver. Ya. Vamos a usar esta fórmula de acá. Ahorita la vamos a pasar a la que usamos, ya porque acá está medio raro. Pero con esto vamos a comprobar. Primero vamos a hacer lo que sabemos. Impedancia, intensidad eficaz. Ahí, aquí, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que el voltaje que nos dieron en el ejercicio es el eficaz, ¿ya? Aquí no nos dicen, pues, pero de aquí saca el ejercicio Rosales y pues de acá están las respuestas que el ingeniero va a ver. De acuerdo a eso les va a calificar. Ya. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer de la manera que sabemos. Ya. Aquí está. Aquí está. Ya. Y lo hacemos. Ya. Entonces, vamos a ir sacando los datos. Nos dicen, la frecuencia es 50 hercios. La inductancia es 1,6 henrios. La resistencia es 15 ohmios.
El voltaje eficaz, o RMS, que es lo mismo ya, es 450 voltios. Y bueno, la capacitancia es 40 microfaradios, ¿no? Ya está. Bueno, para calcular, bueno, la impedancia primero. ¿No? Lo primero que necesitamos sí o sí es la impedancia. Entonces, la impedancia va a ser igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva más la reactancia capacitiva, todo esto al cuadrado. No tenemos la reactancia inductiva ni la reactancia capacitiva, la calculamos. Reactancia inductiva es igual a 2pi por frecuencia por la inductancia. Entonces esto va a ser 2pi por la frecuencia, que es 50 hercios, por la inductancia, que es 1,6. Ya está. Vamos a ver cuánto sale. Sale la reactancia inductiva 502.65. Lo vamos a hacer a 3 decimales, vamos a tratar de llegar a estos resultados, ¿no? Estos están a 2. Ya, lo vamos a hacer a 3 para tratar de llegar ahí, lo más exacto. 65,5 enrios. Bueno, perdón, ohmios. Ohmios sería. Ya está. Ya tenemos la reactancia inductiva. Ahora necesitamos la reactancia capacitiva, que va a ser 1 entre 2pi frecuencia capacitancia. 1 abajo, 2pi por la frecuencia, 50 por la capacitancia, 40 microfaradios, 40 por 10 a la menos 6 faradios. Listo. Y calculamos. Sale 79,57, a ver, 79,577 ohmios. Ya está, a 3 decimales. Listo, ya tenemos la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Y la resistencia igual. Calculamos la impedancia. La impedancia va a ser raíz, resistencia 15 al cuadrado, más reactancia inductiva 502,655 menos reactancia capacitiva 79,577. Todo esto al cuadrado. ¿Listo? Con esto tenemos la impedancia. Va a ser 15 al cuadrado más 502,655 menos 79,577 al cuadrado. Sale impedancia 423,34 4, ¿no? A 3 decimales. Enrios. Perdón, ohmios. Ya, vamos a ver si está bien. Ahí está. Lo vamos a comparar. La impedancia 423,06 y acá sale 423,344. Varía, ¿no? Bueno, los decimales. A ver. A ver. Ah, bueno, acá utilizo un decimal, ¿no? Acá redondeo a un decimal y un decimal, ¿no? 502,4 él sacó. 502,655. Creo que los datos, a ver, sí son los mismos. A ver. 1,6 por 2. Bueno, el pi también lo usó a 3,14. Esto de acá, 1,6 por 2 por 3,4. Esta es la reactancia inductiva, ¿no? Este lo usó a 2 decimales. Eso fue lo que falló. A ver, vamos a hacer. Sí, a 2 decimales sale 502,4. Pero si ves el 2 decimales le ponemos el pi, sale 502,654, que es lo que nosotros sacamos. No más exacto. Como acá no dice que usemos este valor, bueno, el de nosotros está más exacto entonces, ¿no? Porque usamos el pi. Ya. Ya tenemos la impedancia.
Ahora, tenemos la impedancia, nos piden la intensidad eficaz. Vamos a calcular eso. Ya tenemos 1. Ahora vamos a calcular la intensidad eficaz, ¿no? La intensidad eficaz va a ser igual pues al voltaje eficaz dividido la impedancia. Por lo tanto, esto va a ser voltaje eficaz 450 dividido 423,344. La intensidad eficaz 1,063 amperios. Ya está. Esta sería la intensidad eficaz. Vamos a ver cuánto sale acá. ¿Qué hizo acá? 587. Ven acá, esto está bien, ¿no? Voltaje eficaz, impedancia, pero acá esto lo sacó de cualquier lado. Esto está mal, digamos, ¿no? La impedancia, acá mismo sale que la impedancia es esto, ¿no? No sé. Ya, bueno. No nos fijemos en este documento. Está mal. Sale esto, 1,063 amperios. Ahora nos pide el ángulo de desfase, eso sí necesitamos la fórmula, que es esta de acá. Entonces, el ángulo de desfase va a ser tangente del ángulo igual. Acá podemos ver que esto es la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Ahora vamos a ir escribiendo esta, va a ser igual a la tangente. A ver, va a ser esto igual a la tangente del ángulo igual. Si nos damos cuenta acá, esto es reactancia inductiva. Esto es 2pi por frecuencia por L, o sea, esto es reactancia inductiva. Menos 1 dividido entre C, 2pi frecuencia, esto es reactancia capacitiva, menos reactancia capacitiva. Dividido todo entre R. Entonces acá está la fórmula, ya la dedujimos. Con eso encontramos el ángulo de desfase, ¿ya? Con eso encontramos el ángulo de desfase. Ya, lo hacemos. Entonces, vamos a calcular primero lo de la derecha. Esto va a ser igual a XL 512,655 menos reactancia capacitiva 79,577 dividido la resistencia 15. Entonces esto va a ser igual. Nos va a dar 28,205 2, más exacto. Ahora, la tangente pasa al otro lado como tangente a la menos 1 de, o arco tangente de esto. Listo. Y vamos a ver cuánto es el ángulo de fase. 87,969 grados. Ya está, a 3 decimales. Entonces, este sería el ángulo de fase. Vamos a ver la diferencia acá. Bueno, esto lo sacó en radianes. 28,82, que es esto. Nosotros sacamos 28,205. En radianes, pues si lo está haciendo así, pues va a dar eso, ¿no? Está en radianes. Ya, no importa. Nos da esto. Ya. ¿Alguna duda con esto?
Esto lo vamos a dejar mejor, esto lo ponemos mejor en radianes, ¿ya? Para que no haya problema. Entonces vamos a trabajar con radianes, como seguramente el ingeniero va a querer que se trabaje con radianes. Trabajamos con radianes. Lo ponemos esto en radianes, ¿no? Lo mismo pero en radianes, nos va a dar 1,535 radianes. Ya está, esa es la respuesta. Listo. Casi lo mismo, 1,535, 1,53. Lo mismo, ángulo de desfase. Nada más. A ver, yo creo que vamos a hacer uno más y con eso acabamos. A ver. Esto es un circuito de corriente alterna. Y vamos a hacer la 34 y con este vamos a acabar. Hacemos esto. Aquí. Ya. Con este acabamos. Nos dice que hay una bobina circular. Acá hay una bobina circular de 200 espiras. Acá tenemos la bobina. Ahí más o menos. Esta bobina aquí. La ponemos acá. Ahí está. Son 200 espiras. Obviamente no vamos a dibujar las 200, pero ahí está, ¿no? Más o menos. Esa es la bobina. Nos dicen que es una bobina circular de 200 vueltas. Nos dicen que nos dan los de datos. Nos están dando las N, 200. Nos dan el área o superficie, 100 centímetros cuadrados. Nos dan la resistencia y 2 ohmios de resistencia. 2 ohmios. Se coloca en un campo magnético perpendicular al plano de la bobina. Y hacemos que este es el plano, ¿no? Por lo tanto, el campo magnético va a ser perpendicular al plano, o sea, va a ser hacia acá. Este es el campo magnético. Este es el campo magnético. Bueno, la vamos a dibujar igual a normal. La normal de la bobina sería esta, ¿no? Sería la normal. Listo. Ahora, nos dicen cuyo módulo, no el módulo del campo magnético varía con el tiempo según la expresión, y nos dan una expresión. Según esta expresión varía el campo magnético. T cubo más 3t cuadrado menos 4t. Vamos a derivar. Calcular la fuerza electromotriz inducida de la bobina y la intensidad para t igual segundo. Bueno, la FEM, entonces nos piden la FEM y la intensidad de corriente, o sea, la corriente, para t igual 1. Un segundo. Ya está. Entonces, escribimos la fórmula de la FEM. La FEM es igual a menos n por la diferencial de flujo magnético dividido la diferencial de tiempo. Ya está. Entonces podemos poner pues que, bueno, esto de acá, el flujo magnético va a ser igual al área por una diferencial de campo magnético, ¿no? ¿Por qué lo ponemos así? Porque pues sabemos que el área, mientras va a transcurrir el tiempo, el área va a ser constante, no va a cambiar, ¿no? El área no cambia. Lo que sí va a cambiar en el tiempo es el campo magnético. Eso nos están diciendo el ejercicio. Que el campo magnético cambia. Dice cuyo módulo varía con el tiempo. O sea, es un campo magnético cambiante. Por eso es que lo escribimos así. El área será el mismo, pero el campo magnético va a ir variando en el tiempo. Por lo tanto, la FEM va a ser menos n a, y acá va a ser diferencial de campo. El campo, en vez de poner campo, vamos a poner su función t cubo más 3t cuadrado menos 4t. Todo esto deriva respecto al tiempo, ¿no? Lo vamos a derivar respecto al tiempo. Entonces, esto va a ser igual. Acá, derivamos. Este 3 va a pasar acá al lado. Y menos 1 va a ser t cuadrado. Más, este 2 va a ser 2 por 3, 6. 2 menos 1, t. Y acá va a ser nomás menos 4, ¿no? Menos 4 y ya está derivado. Ahora nos están diciendo para t igual 1,
da igual 1, esto va a ser igual. A ver, ya. Entonces la FEM va a ser igual a menos n, a, esto va a ser 1 al cuadrado, 1 por 3, 3, 6 por 1, 6, menos 4. O sea que la FEM va a ser menos NA por, acá va a ser 6, 7, 8, 9, menos 4, 5. Vamos a multiplicar por 5. Ya, bueno. Reemplazamos. La FEM va a ser igual a menos N. N es 200 por el área. Bueno, el área está en centímetros cuadrados. Lo pasamos a metro cuadrado, ¿no? Un metro cuadrado son 100 centímetros al cuadrado. O sea que el área es igual a 100 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ya está. Entonces el área va a ser 100 por 10 a la menos 4 por 5, ¿no? Y ya está. La FEM. Vamos a ver cuánto sale. Menos 10 voltios. Listo, ya tenemos la FEM para un tiempo de 5 segundos. Perdón, para un tiempo de 1 segundo. Ahí está, esa es la FEM. Ahora, ¿qué más nos pide el ejercicio? La intensidad de corriente, ¿no? La corriente. Entonces la corriente pues va a ser igual, y lo ponemos, la corriente va a ser igual a la FEM con valor absoluto entre la resistencia. O sea que esto va a ser, en vez de menos 10, va a ser 10 entre la resistencia 2. 10 entre 2, 5. Listo. Esta sería la intensidad de corriente. Nada más. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya, entonces ahí quedamos. Ahorita les voy a pasar el documento, ¿ya?, que hemos hecho. Y también les voy a pasar esto que encontré, ¿ya? Esto de acá. Lo voy a pasar igual. Entonces, ahí quedaríamos. Nos vemos. Chau, chau.